una familia famosa, un testamento polémico y un misterio que duró hasta el final. Gene Hackman, el legendario actor que cautivó al público con sus inolvidables actuaciones, dejó una historia llena de intriga. Cuando se conoció la noticia de su muerte, el mundo creyó que era simplemente la despedida de un ícono de Hollywood. Pero entonces salieron a la luz secretos impactantes, un testamento impugnado, un documento perdido y una hija envuelta en una pesadilla legal. ¿Qué pasó realmente en los últimos días de Gene Hackman? ¿Se trató simplemente de una tragedia familiar o había un plan mucho más siniestro en juego? Vamos a descubrirlo. La misteriosa muerte de Gene Hackman. El 18 de febrero, el mundo quedó conmocionado por la noticia de la muerte de Gene Hackman a la edad de 95 años. El legendario actor, conocido por sus notables actuaciones y su presencia atemporal en la pantalla, supuestamente sucumbió a una enfermedad cardíaca y complicaciones del Alzheimer. Sin embargo, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante fue la forma en que lo encontraron, solo en su casa de Nuevo México, sin nadie a su lado en sus últimos momentos. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron inquietantes. Hackman hacía tiempo que se había retirado de la vida pública y había decidido vivir tranquilamente con su esposa, Betsy Arakawa, en su casa de Santa Fe. A pesar de su avanzada edad y su precaria salud, había pocos indicios de que el final estuviera cerca. Sin embargo, a medida que empezaron a surgir detalles, la tragedia adquirió un tono aún más escalofriante. Apenas una semana antes, el 12 de febrero, Betsy Arakawa había fallecido a causa de una enfermedad rara y a menudo mortal conocida como hantavirus. Este virus, que generalmente se contrae a través de la exposición a heces de roedores, es poco común, pero muy peligroso y provoca insuficiencia respiratoria grave en las personas infectadas. La proximidad de las muertes levantó sospechas. Después de décadas juntos, fue desgarrador y extrañamente coincidente que la pareja falleciera con pocos días de diferencia. Quienes los conocieron describieron su vínculo como inquebrantable y que Betsy era una compañera devota de Hackman, especialmente en sus últimos años mientras luchaba contra el Alzheimer. La idea de que la había sobrevivido, aunque solo fuera por unos pocos días, era dolorosa de imaginar. Cuando las autoridades entraron a la casa de Hackman, fueron recibidas por un silencio inquietante. La casa que una vez albergó a uno de los actores más famosos de Hollywood ahora estaba en silencio, demasiado en silencio. No había señales de lucha ni evidencia de juego sucio, pero algo parecía extraño. La cronología de los acontecimientos que condujeron a su muerte sigue sin estar clara. ¿Sabía Hackman de la muerte de su esposa? ¿Pasaste tus últimos días lamentando tu pérdida en total soledad? ¿O su avanzado Alzheimer le ha impedido comprender la devastadora verdad? Los vecinos informaron que la casa estaba inusualmente oscura en los días posteriores a la muerte de Betsy. No hay visitantes, no hay actividad, solo un silencio incómodo. Algunos han especulado que, en su frágil estado, Hackman podría no haber sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, al verse abandonado a su suerte en una casa que de repente había quedado vacía. Otros se preguntaban si había sucumbido al dolor, un fenómeno que suele observarse en parejas mayores que han pasado décadas juntas. El término síndrome del corazón roto no es solo una expresión poética, es una condición médica reconocida en la que el estrés emocional extremo puede provocar complicaciones cardíacas fatales. Los expertos médicos confirmaron más tarde que la causa oficial de la muerte de Hackman fue una enfermedad cardíaca, agravada por complicaciones derivadas del Alzheimer. Sin embargo, el hecho de que muriera solo dejó preguntas sin respuesta. Sin familiares inmediatos presentes ni cuidadores a su lado, parecía que el 2 veces ganador del Oscar había desaparecido en silencio, casi desapercibido.
Incluso sus amigos más cercanos y antiguos colegas se sorprendieron al saber lo solo que se sintió en sus últimos días. A pesar de su estatus de leyenda de Hollywood, Hackman eligió vivir sus últimos años en un aislamiento casi total, evitando apariciones públicas y entrevistas. Se había retirado de la actuación décadas antes, prefiriendo una vida lejos de los focos de atención. Pero incluso en su aislamiento autoimpuesto, pocos esperaban que sus últimos momentos los pasara completamente solo. A medida que se difundió la noticia de su muerte, comenzaron a llegar homenajes de toda la industria del entretenimiento. Compañeros actores, cineastas y fanáticos de toda la vida lamentaron la pérdida de un verdadero gigante del cine. Sin embargo, en medio de la ola de dolor, persistía una sensación de inquietud. Las muertes consecutivas de Gene Hackman y Betsy Arakawa, las circunstancias de su fallecimiento y el silencio inquietante que rodeó sus últimos días han contribuido a un misterio persistente, uno que, incluso después de sus muertes, ha dejado más preguntas que respuestas. El testamento impactante. Cuando se reveló el testamento de Gene Hackman, sorprendió tanto a su familia como al público. El documento contenía un detalle que nadie esperaba. Había dejado todo su patrimonio a su esposa, Betsy Arakawa, excluyendo por completo a sus 3 hijos de su matrimonio anterior. La decisión fue definitiva, sin provisión ni apoyo financiero para Christopher Allen Hackman, Elizabeth Jean Hackman o Leslie Ann Hackman. Para quienes siguieron la vida de Hackman, esta revelación fue inquietante. Aunque el actor mantuvo una existencia privada durante mucho tiempo, pocos esperaban una elección tan definitiva y controvertida. A lo largo de los años, rara vez habló públicamente de sus hijos, pero no hubo informes significativos de distanciamiento o disputas legales. La ausencia de sus hijos en el testamento sugería una acción deliberada de su parte, que ahora se convirtió en su última declaración legal sobre su fortuna. La situación se complicó aún más por la muerte repentina e inesperada de Betsy Arakawa. Debido a que Hackman la nombró como única beneficiaria de su riqueza y activos, su muerte pocos días antes de la suya creó un dilema legal. Sin un cónyuge vivo que heredara el patrimonio, la distribución de los activos se volvió incierta. La ley generalmente establece que si un beneficiario principal muere antes o al mismo tiempo que el propietario del patrimonio, debe existir un plan secundario. Sin embargo, en este caso, el testamento de Hackman aparentemente no nombró un heredero secundario ni previó disposiciones alternativas. Ante esta incertidumbre jurídica, los representantes del patrimonio de Hackman actuaron rápidamente para asegurar el control sobre sus activos. Se presentó una solicitud formal para el nombramiento de un administrador de emergencia, para garantizar que alguien pudiera supervisar la distribución de su fortuna mientras se resolvían los asuntos legales. Sin una acción inmediata, la herencia corría el riesgo de quedar en un limbo legal, allanando el camino para posibles reclamos, disputas y largas batallas legales. Para los hijos de Hackman, el contenido del testamento representaba una realidad devastadora. Legalmente, no tenían derecho automático a heredar ninguna parte de la fortuna de su padre, ya que la ley estadounidense permite a las personas excluir a sus hijos de un testamento si así lo desean. Si querían impugnar el documento, tendrían que demostrar que Hackman no estaba en su sano juicio cuando lo firmó, que fue influenciado indebidamente o que el testamento fue falsificado o ejecutado fraudulentamente. Sin embargo, estas afirmaciones son notoriamente difíciles de probar ante los tribunales, especialmente sin pruebas directas. Los expertos legales han comentado la situación, enfatizando los desafíos que supone anular un testamento legalmente válido. La precaria salud de Hackman, especialmente su lucha contra el Alzheimer, podría haber influido en su decisión, pero si eso hubiera sido suficiente,
para invalidar el documento era otra cuestión. A menos que hubiera evidencia clara de que carecía de la capacidad mental para comprender sus acciones al firmar el testamento, las probabilidades de una impugnación exitosa eran escasas. Para complicar aún más las cosas, ha surgido una versión anterior del testamento de Hackman. Se descubrió un documento de hace casi 2 décadas que supuestamente incluía a sus hijos como beneficiarios. Sin embargo, sin el documento original, y con el testamento más reciente teniendo precedencia legal, el descubrimiento solo alimentó más especulaciones en lugar de ofrecer una solución clara. Mientras tanto, Leslie Ann Hackman, la más joven de los 3 hijos, asumió un papel activo en la búsqueda de recursos legales. Los informes indicaron que había contratado a un equipo de abogados de renombre para impugnar la validez del testamento. Aunque no se tomó ninguna acción legal formal de inmediato, fuentes cercanas a la familia creían que era solo cuestión de tiempo antes de que la disputa llegara a los tribunales. La disputa legal en curso ha añadido más complejidad a los ya misteriosos últimos días de Hackman. Lo que parecía una simple división de bienes se convirtió en una red de batallas legales, angustia emocional y preguntas sin respuesta. La herencia, valorada en millones, quedó congelada hasta que los tribunales determinen los siguientes pasos. Aunque se esperaba que los procedimientos legales se prolongaran durante meses, si no años, la realidad era clara. Los últimos deseos de Gene Hackman, ya fueran intencionales o influenciados, habían creado una de las disputas familiares más controvertidas en la historia reciente de Hollywood. A medida que la batalla legal se intensificaba, la especulación de los medios crecía. ¿Los últimos años de Hackman estuvieron marcados por la manipulación? ¿Alguien le influyó para excluir a sus hijos? ¿O fue simplemente la decisión de un hombre que vivió una vida ferozmente independiente, decidido a definir su legado en sus propios términos? Aunque la verdad sigue sin estar clara, un hecho es innegable. El impactante testamento de Gene Hackman convirtió la muerte de un ícono de Hollywood en un campo de batalla legal y emocional que podría tardar años en resolverse por completo. La disputa familiar. Gene Hackman tuvo 3 hijos con su primera esposa, Faye Maltese, Christopher Allen Hackman, ahora de 65 años, Elizabeth Jean Hackman, de 63, y Leslie Ann Hackman, de 58. Cuando se hicieron públicos los detalles del testamento de su padre, tuvieron una revelación impactante y dolorosa. Ninguno de ellos había sido incluido. Para Christopher y Elizabeth, la noticia fue profundamente perturbadora, pero fue Leslie Ann, la más joven, quien respondió con la determinación más intensa. Según fuentes cercanas a la familia, Leslie creía firmemente que algo andaba mal con el testamento de su padre. Estaba convencida de que Gene Hackman no habría dejado intencionadamente a sus hijos sin nada, especialmente después de años de mantener al menos una conexión distante con ellos. Aunque su relación con su padre no fue ampliamente publicitada, aquellos familiarizados con la dinámica familiar insistieron en que no había ocurrido ningún desacuerdo importante que justificara una exclusión total. Leslie no perdió tiempo en buscar asesoramiento legal. Ella sabía que anular un testamento no era una tarea fácil, pero estaba decidida a impugnarlo. Para tener alguna posibilidad de ganar el caso, tendría que demostrar uno de varios argumentos legales: que Gene Hackman había sido manipulado para firmar el testamento, que no tenía plena capacidad mental cuando tomó su decisión, o que el documento en sí era fraudulento. Cada una de estas reclamaciones requirió pruebas sustanciales y testimonio de expertos. El mayor desafío de Leslie fue demostrar que su padre estaba mentalmente incapacitado en el momento en que firmó el testamento. Considerando que Hackman había luchado contra el Alzheimer en sus últimos años, creyó que esto podría servir como base para su caso. Si pudiera demostrar que sus capacidades cognitivas estaban gravemente deterioradas, existía la posibilidad de que el tribunal declarara inválido el testamento.
Sin embargo, tales afirmaciones son notoriamente difíciles de probar, especialmente si había testigos legales presentes cuando se firmó el testamento. Otra posibilidad fue la denuncia por influencia indebida. Leslie sospechaba que alguien cercano a su padre, quizás incluso su difunta esposa, Betsy Arakawa, había jugado un papel en la decisión de excluir a los niños del testamento. Aunque no había evidencia directa que apoyara esta teoría, Leslie estaba decidido a investigar más. Si encontrara alguna evidencia de que su padre había sido presionado o engañado, esto podría servir de base para una impugnación legal. Christopher y Elizabeth, aunque igualmente conmocionados por la situación, fueron más cautelosos a la hora de emprender acciones legales. Comprendieron la dificultad de impugnar un testamento y dudaron en entablar una batalla legal prolongada. Sin embargo, apoyaron la determinación de Leslie y aceptaron brindar testimonio si fuera necesario. Las complejidades legales del caso se hicieron aún más complicadas por el momento de la muerte de Betsy Arakawa. Dado que ella había sido nombrada única beneficiaria en el testamento de Hackman, su muerte repentina pocos días antes de la de él creó un dilema legal. Sin un heredero secundario designado, la distribución de la fortuna de Hackman siguió siendo incierta. Si se mantuviera el testamento, la herencia probablemente pasaría a los parientes más cercanos de Betsy en lugar de a los hijos de Hackman. Esto solo fortaleció la determinación de Leslie de que la fortuna debía permanecer dentro de la familia Hackman. Mientras el equipo legal de Leslie se preparaba para actuar, la batalla por el patrimonio de Hackman apenas comenzaba. La situación atrajo rápidamente la atención de los medios, llevando el escrutinio público a una disputa familiar privada que ahora tenía importantes implicaciones legales y financieras. La especulación se extendió rápidamente y los analistas debatieron los posibles resultados y cuáles podrían haber sido las verdaderas intenciones de Hackman. Las disputas familiares por herencias no son infrecuentes, especialmente cuando hay grandes fortunas en juego, pero el caso de Hackman tenía un elemento adicional de misterio debido a las circunstancias inusuales de sus últimos días. Algunos expertos legales han sugerido que si se determina que el testamento es válido, los niños tendrían pocas opciones, ya que los tribunales generalmente respetan los deseos expresados en un documento legalmente ejecutado. Otros, sin embargo, señalaron que si Leslie pudiera presentar evidencia convincente de incapacidad mental o influencia indebida, el testamento podría ser anulado, lo que llevaría a una reevaluación completa de la distribución del patrimonio. La batalla legal también tuvo un impacto emocional en los hermanos Hackman. Ya habían perdido a su padre y ahora se encontraban envueltos en una amarga disputa sobre lo que él había dejado atrás. Mientras Leslie estaba decidida a buscar justicia, Christopher y Elizabeth luchaban con el peso emocional de la situación, divididos entre la lealtad a su hermana y la difícil realidad de impugnar los últimos deseos de su padre. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el caso continuó desarrollándose, con declaraciones, testimonios de expertos y maniobras legales que dieron forma a la lucha por el patrimonio de Hackman. Independientemente del resultado, la disputa ya había ensombrecido su legado, convirtiendo lo que debería haber sido una solemne despedida a una leyenda de Hollywood en un intenso enfrentamiento legal. El camino por delante era desafiante, pero Leslie Ann Hackman se negó a darse por vencida. Ella creía que la verdad debía salir a la luz, sin importar lo difícil que fuera la lucha. Quedaba por ver si podría cambiar el destino de la herencia de su padre, pero una cosa era segura: la batalla por el legado de Gene Hackman estaba lejos de terminar. Nuevas pistas descubiertas. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir detalles extraños que alimentaron la especulación y la controversia. Los foros en línea estallaron con teorías sobre lo que realmente había sucedido tras puertas cerradas.
Algunos creían que Leslie Ann Hackman era solo un peón en una conspiración mayor, que incluso podría estar vinculada a la misteriosa muerte de Betsy Arakawa. Otros especularon que el propio Gene Hackman había descubierto algo siniestro y trató de dejar una última pista antes de su muerte. Una de las pruebas más importantes que emergieron fue una copia digitalizada de un Antiguo Testamento en el que Gene Hackman originalmente dejó su herencia a sus hijos. Esta revelación causó conmoción entre quienes siguieron de cerca el caso. Si este documento fuera legítimo, significaría que en algún momento Hackman tenía la plena intención de que sus hijos heredaran su fortuna. Pero el verdadero misterio fue que la copia original de este testamento no pudo encontrarse en ninguna parte. La ausencia del documento físico planteó posibilidades inquietantes. ¿Había sido destruido intencionalmente? Si fuera así, ¿quién tendría el motivo y la oportunidad de eliminarlo? ¿O todavía está escondido en algún lugar de la casa de Gene Hackman, esperando ser descubierto? Los investigadores y expertos legales debatieron las implicaciones. Si se pudiera recuperar el testamento faltante, se podría anular la versión más reciente, cambiando por completo la batalla legal. Mientras tanto, los expertos forenses comenzaron a analizar la firma de Hackman en el testamento en disputa. Los resultados preliminares indicaron inconsistencias, lo que llevó a algunos a preguntarse si el documento había sido alterado o incluso falsificado. Se llamó a peritos calígrafos para determinar si Hackman había firmado el documento voluntariamente o si alguien había manipulado la firma. Si los hallazgos respaldan la teoría de la falsificación, cambiaría por completo el curso del caso de Leslie Ann. A la creciente sospecha se sumó el momento en que murió Betsy Arakawa, la naturaleza rara y agresiva del hantavirus, la enfermedad que supuestamente le quitó la vida, ha llevado a algunos a preguntarse si en realidad murió por causas naturales. Aunque no había evidencia directa de un crimen, la proximidad de las dos muertes, primero la de Betsy y luego la de Gene, parecía demasiado casual. Algunos investigadores han comenzado a profundizar en las circunstancias de su muerte, buscando inconsistencias en los registros o declaraciones médicas. Leslie Ann, ahora más decidida que nunca, insistió en acceder a la casa de su padre, creyendo que el testamento faltante u otra evidencia crucial aún podrían estar escondidos allí. Sin embargo, obstáculos legales le impidieron ingresar libremente a la propiedad. La casa permaneció bajo el control de los albaceas de la herencia, quienes no mostraron ningún interés en ayudar a Leslie en su búsqueda de la verdad. Esto solo aumentó su sospecha de que había mucho más en la historia de lo que parecía. La batalla por el legado de Gene Hackman ya no era solo una cuestión de dinero. Se convirtió en una lucha para descubrir la verdad. ¿Qué pasó realmente en tus últimos días? ¿Por qué desapareció el testamento original? Y, lo que es más importante, ¿alguien se aseguró de que los últimos deseos de Hackman nunca se cumplieran? A medida que surgían nuevas pistas, los riesgos legales y personales se hicieron aún mayores. Lo que había comenzado como una disputa familiar por una herencia se había convertido en algo mucho más complejo, algo que podría cambiarlo todo. El veredicto final. Después de meses de intensas batallas legales, Leslie Ann Hackman fue condenada por cargos relacionados con la disputa de herencia. Según varios informes, fue declarada culpable de falsificación y de tergiversación deliberada de los hechos en un intento de obtener el control de la fortuna de su padre. La decisión conmocionó a la familia Hackman, sumiéndolos en aún más confusión y desatando especulaciones generalizadas sobre verdades ocultas más profundas. El drama judicial había cautivado la atención del público, pero el veredicto final dejó a muchos inquietos. ¿Leslie era realmente culpable o se había convertido en el chivo expiatorio de un plan mucho más grande? Independientemente de los motivos involucrados, la decisión garantizó que la fortuna de Gene Hackman permanecería fuera del alcance de sus hijos, tal como lo había dispuesto su testamento final. Aún así,
La controversia en torno al caso no ha desaparecido. La ausencia del testamento original, inconsistencias inexplicables en la firma de Hackman y el momento sospechoso de su muerte y la de Betsy Arakawa continuaron alimentando la especulación. Algunos expertos legales argumentaron que el caso se había llevado a cabo apresuradamente y que se habían ignorado u ocultado pruebas cruciales. Al final, la historia de Gene Hackman se convirtió en algo más que la historia del fallecimiento de un actor legendario. Se convirtió en una saga de codicia, traición y secretos perturbadores. La disputa por su herencia ha destrozado a su familia, dejando dudas persistentes y preguntas sin respuesta. ¿El testamento final realmente reflejó los deseos de Hackman? ¿Alguien manipuló al legendario actor en sus últimos días? Y, lo que es aún más inquietante, ¿se ha ocultado cuidadosamente la verdadera historia a la vista del público? Quizás la verdad completa nunca salga a la luz. Pero una cosa es segura. El último secreto de Gene Hackman lo cambió todo. El misterio que rodea a Gene Hackman está lejos de terminar. Muchas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es segura. Esta historia ha cambiado para siempre la forma en que vemos su vida. Cuéntanos tu opinión. ¿Gene Hackman realmente fue manipulado o fue solo una serie de trágicas coincidencias? No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias intrigantes. Gracias por ver.